automedico, pero yo no sé qué es lo que tengo en verdad. ¿Qué lo resiente? El impacto en la productividad de las empresas. Exactamente. Hay empresas en estos momentos que reportan muchas bajas porque el protocolo nos obliga a enviar los colaboradores a casa. Esa persona que está en casa tiene que avisar al resto de la familia, el contacto, y así la cadena de contagios, por supuesto que nos impacta. Pero para entender, en esta etapa en que nos encontramos, quiero darle la más cordial bienvenida a alguien que hacía rato no entrevistábamos. Doctor Eduardo Ortega, secretario nacional de SENASI, nos acompaña. Doctor, un placer, como siempre, tenerle para orientar a la población. Y si, ¿qué podríamos estar experimentando en estos momentos? Decíamos, hay gente que tiene COVID o tiene influenza o tiene resfriado común, pero lo cierto es que estamos viendo estas largas filas, no solamente en el centro de hisopado del Rotcarú, sino también a nivel nacional. ¿En qué etapa de la pandemia nos encontramos, doctor, sobre todo aquí en Panamá? Castalia, muchas gracias. Buenos días a todos. Castalia, nos estamos enfrentando al virus más transmisible de todos los causantes de COVID-19 en el momento actual. Estamos enfrentándonos a variantes que han ido evolucionando y se transmite muy eficientemente, y no solo eso, logra al menos la infección evadir la respuesta inmune, ya sea de aquellas personas que se han recuperado o de aquellas personas que se han vacunado. De ahí la gran importancia de ponerse los refuerzos. Recordemos que ya en Panamá tenemos disponible el segundo refuerzo. Ahora tienes 5 miembros de la familia de Omicron. Recordemos, esta variante Omicron se inicia en noviembre en Sudáfrica, disemina al mundo, llega a Panamá a principios de este año, alcanza su pico máximo, logra disminuir. Pensábamos que, bueno, sí estuvimos en un control temporal de la pandemia, pero ahora tenemos en Panamá por lo menos 2 variantes de Omicron, la BA.2, y hay una que el Gorgas está caracterizando que todavía no tiene el apellido completo, que pudiera ser alguna de las otras variantes. ¿Qué sucede? Te infectas o te vacunas, montas una respuesta inmune, con el tiempo esa respuesta inmune comienza a disminuir, pero al mismo tiempo el virus comienza a cambiar. Así que hoy te enfrentas al virus más transmisible de todos los virus que causan COVID-19, de todas las variantes, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 en nuestro país. Tienes que vacunarte, tienes que ponerte el primer refuerzo 3 meses después de la segunda dosis, y el segundo refuerzo 5 meses después del primer refuerzo si eres mayor de 50 años de edad. Doctor, importante, ¿qué diferencias hay en los síntomas? Escucho a personas señalar que le han dado síntomas muy leves. ¿Qué diferencia hay en estas 2 variantes que están predominando hoy día y circulando en Panamá? A ver, sabemos que esta variante tiene cierta predilección por la parte superior de nuestro sistema respiratorio. Por eso es que las personas presentan congestión nasal, presentan dolor de garganta, presentan tos, y se parece mucho a lo que tú mencionabas, se parece mucho a una gripa común y corriente o a un resfriado común y corriente. De hecho, Castalia, nosotros no estamos diagnosticando todos los casos que se están presentando en Panamá. En parte hay una fatiga pandémica y las personas no están yendo a diagnosticarse, o las personas están haciendo pruebas caseras y realmente no tenemos un reflejo de lo que está ocurriendo en su totalidad. Esta quinta ola pandémica es la segunda ola más grande que hemos tenido en Panamá desde que la pandemia inició. Afortunadamente, esto no se refleja en el mismo número de fallecimientos y no se refleja en el mismo número de hospitalizaciones que tuvimos con la primera, segunda y tercera ola. Es la segunda más grande, pero no tenemos la misma manifestación de severidad, como tú bien mencionas, ni el mismo número de casos hospitalizados, ni de fallecimientos. Pero en la medida que la respuesta inmune comienza a disminuir, vamos a ver lo que estamos viendo en las terapias intensivas. Si tú te pones a ver que hace 5 o 6 semanas nosotros teníamos aproximadamente semanalmente 2.086 casos, ahora estás teniendo 3.000 casos. Así es. Entonces, eso ha incrementado. Teníamos 1.800 casos activos, ahora tienes 27.000 casos activos. La velocidad de transmisión es tan alta que aunque tú estás teniendo menos severidad, menos hospitalizaciones y menos terapia intensiva, tienes un número importante de casos en el país. Se analizaban qué fenómenos habían influido en el incremento de los casos. Uno era la celebración de Semana Santa, donde miles se dirigieron al interior del país, y otro, la liberación para el uso de mascarillas en espacios públicos. Además de esas incidencias, ¿qué otras cosas pudiesen estar influyendo, doctor?
Creo que era correcto eliminar la mascarilla en los espacios públicos. Teníamos que avanzar, teníamos que reactivar el país, teníamos un control temporal de la pandemia. Todas estas actividades que tú mencionas, Castalia, contribuyen, pero además creo que hay fatiga pandémica. Okay. Las personas no se están cuidando, sobre todo personas jóvenes, adultos jóvenes no se están cuidando y estamos teniendo casos. Cuando tú calculas lo que llamamos tasa, que es un número de casos por 100.000 habitantes, a nivel nacional, tienes aproximadamente la semana pasada 446 casos por 100.000 habitantes. Si te vas a ciertas provincias, por ejemplo, te vas a Herrera y Los Santos, teníamos hace una semana 1.600 casos por 100.000. Tenías 4 veces más casos en Herrera y Los Santos que lo que tienes a nivel nacional. Y en Coclé tenías 800 por 100.000, que es el doble de los casos. En estas 3 provincias tenemos que extremar las medidas de precaución porque estamos teniendo mayor transmisión que en el resto del país. Sabemos el mapa hoy de lo que ocurre en el país, sabemos los corregimientos donde estamos teniendo casos. Tenemos que actuar con precaución, usar una buena mascarilla, tener el distanciamiento y evitar aglomeraciones. Estamos en el pico de la 5ª ola, va a comenzar a disminuir en algún momento, pero nosotros podemos ayudar a esa disminución si tomamos precauciones adecuadas. Hablemos de la dosis de refuerzo. Creo que es importante entender quiénes deben ponerse la dosis de refuerzo. Todos aquellos que ya han cumplido 4 o 6 meses, que han cumplido 50 años en adelante. ¿Podemos reiterar esa información, doctor Ortega? Gracias, Castalia. A ver, creo que en parte la fatiga o la desconfianza de no irte a vacunar es porque tuvimos un gran éxito con 2 dosis. Y dijimos, el esquema de vacunación son 2 dosis. Hoy sabemos que realmente, Castalia, el esquema adecuado de vacunación con esta vacuna para esta enfermedad son 3 dosis. Entonces, estamos poniendo el primer refuerzo 3 meses después de haber completado la segunda dosis. Solamente 50% de los panameños se han ido a poner ese primer refuerzo, Castalia, y estamos poniendo el segundo refuerzo 5 meses después del primer refuerzo. Mayores de 50 años de edad, personas que tienen enfermedades de alto riesgo, obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares o cardíacas. Esas personas deben ponerse el primer y deben ponerse el segundo refuerzo. Eso evita que vayas al hospital y puedas fallecer. ¿Qué porcentaje de personas no vacunadas son los que han fallecido? Cuando tú ves todos los fallecidos, 94% no tenían el esquema de vacunación completo. Pero hablemos nuevamente, refuerzo. Tenemos que ponernos el primer refuerzo al completar las 2 dosis de la vacuna y aquellos mayores de 50 años preferencialmente el segundo refuerzo 5 meses después del primer refuerzo. Con 50% de panameños que han tenido el primer refuerzo, vamos a tener hospitalizaciones, vamos a tener fallecimientos. Así que creo que las condiciones de cómo manejar esto nos pertenecen a nosotros ahora como ciudadanos. Usted la vacuna está disponible en centros de salud y policlínicas a lo largo del país. Usted hablaba de un agotamiento, sí, yo pienso que es que la gente ha perdido el temor también, a sabiendas que estamos de alguna manera protegidos. Pero doctor, hablemos de las pruebas caseras y bueno, en breve vamos a hablar también con las autoridades del Ministerio de Salud. Estamos escuchando, es muy común escuchar ahora de que las personas, la familia tal, están todos positivos porque compraron pruebas en el extranjero, las mandaron a traer a Panamá, tienen sus kits en las casas, se hace su prueba, pero no se están reportando al Ministerio de Salud. ¿Qué es más factible? O sea, ¿cómo manejamos esto? ¿Es sano? ¿Es correcto que tengamos estas pruebas? Que incluso ya Panamá ahí lo comentaba Isaías Cedeño, que estuvo recientemente fuera del país. O sea, dio positivo COVID y se enteró con una prueba que compró en una farmacia y que le costó $3. Hizo su cuarentena. O sea, ¿es viable que eso se aplique en Panamá? O sea, ¿cómo lo podemos hacer para evitar que gente contagiada siga estando en la calle y que justamente por este agotamiento que bien usted describe no esté yendo a los centros hisopados a cumplir con todos estos protocolos de cuarentena y demás que todavía exigen las autoridades del MINSA? Realmente, Castalia, en este momento de la pandemia, los indicadores que debemos de seguir son un poco diferentes a los tradicionales. Tenemos que ver el número de personas que van al cuarto de urgencia, el número de personas que se hospitalizan, sobre todo utilizando lo que yo mencionaba, que son las tasas, y el número de fallecimientos. Esos son los indicadores adecuados. Lógicamente, seguir el número de casos que ocurren te da una idea de cómo está la situación de transmisión.
tienes un porcentaje hoy, Castalia, que ha oscilado en las últimas 5 semanas entre 20 y 24%. No ha disminuido el porcentaje de transmisión. Hay una transmisión comunitaria muy intensa. Lo adecuado es tener accesible la prueba diagnóstica ampliamente a lo largo del país para que las personas se puedan ir a hacer la prueba. La prueba casera ayuda definitivamente, sin embargo, por temas, yo diría, de la caja del Seguro Social, que son temas que se justifican porque tienes que ir a trabajar o no, sí. Tienes que confirmar la prueba rápida que te haces. La prueba rápida ayuda si tomas medidas cuando tienes ese resultado, y esa medida es: esta persona tiene que ponerse una muy buena mascarilla, lógicamente no ir a trabajar, pero para que le den a esa persona la autorización a faltar a su trabajo, él tiene que confirmar esta prueba. Esto incluye barreras, introduce una barrera, introduce una dificultad, porque entonces tienes que ir a hacerte la prueba. La prueba tiene que estar accesible a nivel general en el país para que te puedas hacer la prueba, pero los indicadores importantes han variado en este momento, Castalia, y no son los mismos. Y sí, de nuevo, nos estamos enfrentando al virus más transmisible, SARS-CoV-2 más transmisible de todos a los que nos hemos enfrentado. Estamos usando la misma vacuna. La vacuna funciona, no evita la infección. Sí. Y eso es importante. Estás vacunado, crees que estás protegido, no te pones el refuerzo y terminas en el hospital. La vacuna evita la enfermedad severa, evita la hospitalización en gran medida y evita los fallecimientos también en las personas que tienen primer y segundo refuerzo. Quiero agradecerle al doctor Eduardo Ortega, secretario nacional de SENACID, por este enlace y, como siempre, actualizarnos, ilustrarnos sobre las medidas que nos deben acompañar en esta etapa de esta quinta ola. Doctor Ortega, muchísimas gracias, que tenga una excelente semana. Saludos, Castalia.